Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El ambiente político nacional persiste en altos y bajos que dominan nacionalistas, liberales y el Partido Libertad y Refundación, los primeros imbuidos en aprobar ciertas reformas electorales hechas a su medida a los liberales, enredados en pleitos internos, y la oposición que insiste en una lucha insurreccional que no da avisos de realidad. Como telón de fondo, el país lleva casi 9 meses a la espera de posibles reformas electorales que deben ser ratificadas por el legislativo en el siguiente periodo de sesiones, de sacudones a causa de la lucha contra la corrupción y el cierre del año con el fantasma de alzas de precios, con la economía familiar diezmada por las secuelas del costo de combustibles y energía eléctrica. Una casi impenetrable frontera mexicano-estadounidense, como sucedió este fin de semana en Tijuana, Baja California, donde el malestar y el repudio de la comunidad se hicieron evidentes. Adicionalmente, gobiernos y clase política del Triángulo Norte de Centroamérica están a la espera de la posible publicación este mes de la lista de funcionarios y exfuncionarios implicados o que se hayan involucrado en presuntos actos de corrupción. Este mes de noviembre, tal cual establece la Ley de Autorización de Defensa Nacional. La normativa fue refrendada el pasado mes de agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contempla una enmienda para elaborar una lista de funcionarios de los gobiernos centroamericanos que estén involucrados en casos de corrupción y responsabilizarlos por sus actos, informó su promotora, la congresista Norma Torres. Orgullosa de anunciar la provisión bicameral que presenté con senador Cardin para responsabilizar a los funcionarios corruptos en Centroamérica, ha sido firmada en ley por el presidente. Es hora de ponernos a trabajar contra la corrupción, anunció su autora, la congresista demócrata Norma Torres, en su cuenta de Twitter. A la que se agregan presiones como el del grupo político y de sociedad civil 300 con Dignidad, que el fin de semana anterior pidió al titular del Ministerio Público que se pronuncie e informe sobre casos emblemáticos de corrupción y asesinato que no han sido resueltos. Mientras el fin de semana el campo político se entretuvo con la preconvención del Partido Nacional en 18 departamentos del país, a las que no asistió el expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa y el designado Ricardo Álvarez, el primero en lanzar sus pretensiones presidenciales. Trascendió que las bases azules ratificaron que sus lemas son unidad, confianza, esperanza y su respaldo al presidente Juan Orlando Hernández. Para el dirigente del Movimiento Nacional Callejista Roberto Ramón Castillo, las cosas no están bien en el país ni dentro del Partido Nacional, donde malos funcionarios han tomado decisiones equivocadas, pese a los esfuerzos del Poder Ejecutivo en tratar de poner orden y disciplina. El lado rojiblanco parece seguir sin norte y brújula. Los enfrentamientos entre el expresidenciable Luis Zelaya y el diputado cuya jefatura cuestiona Elvin Santos se siguen dando al punto que, con resonancia mediática, trascendió el pedido de la expulsión del parlamentario por parte del exrector universitario. Crisis en la que ahora hasta el propio Roberto Micheletti, titular del régimen de facto que derrocó a Manuel Zelaya, reconoce su grado de responsabilidad. Zelaya afirmó en La Ceiba que Libre está organizando al pueblo para la insurrección popular en Honduras, y lo dice sin temor. Cree que el pueblo hondureño se está despertando, que el pueblo está cansado ante un gobierno que es usurpador, que mata al pueblo, que asesina al pueblo, que lo expulsa de su propia patria. Un panorama político y social complicado, incierto a pesar de los buenos números de crecimiento económico nacional aportados recientemente por el Fondo Monetario Internacional. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Carlos Soto. Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando la semana, hoy es 19 de noviembre. Estamos listos para analizar la situación del país y tengo dos distinguidos invitados. Don Fernando Anduray. Fernando. Gracias, Raúl. Buenos días. Siempre en las manos de Dios, con la fe de que en Jesucristo todo lo puedo, con Dios todo lo puedo. Así es que bendiciones al pueblo hondureño. A orar, a orar. Dios da lo que nadie puede dar. Don Carlos Alvin Montoya, me alegra que esté aquí de vuelta. Gusto saludarlo, muchas gracias. Gracias por estar con Anduray. Don Carlos, ¿cómo definimos el momento que está viviendo el país? Económico, político. Bueno, estos son polvos de aquellos lodos. Es decir, ese proceso de Honduras ha sido permanente de deterioro por mucho esfuerzo que se hagan en los diferentes sectores de la sociedad, gobierno, sociedad civil, empresa privada,
apoyo internacional, Honduras tiene una profunda crisis que no se resuelve, pues no hay inversión ni interna ni externa, la cantidad de impuestos vigentes es muy fuerte, el endeudamiento es muy alto, el próximo año vamos a pagar cerca del 40% de los ingresos del Estado en amortización de la deuda e intereses. Creo que los préstamos se van a congelar, todavía no se ha podido lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, la ayuda norteamericana está menguando a raíz de los últimos problemas que han habido, de las denuncias y ataques hechos por el propio presidente de los Estados Unidos a estas administraciones de Centroamérica a raíz de las caravanas. Es decir, no veo yo milagros, no veo circunstancias extraordinarias que puedan sacar el país. Ni siquiera el precio del café ha sido repuntable, porque eso significa para el país una mejoría sustancial. Y por otro lado, los procesos de privatización ahora han creado un verdadero monopolio de empresas extranjeras que han venido a extorsionar más de lo que ya pasaba con las empresas estatales y la corrupción. Casi todas las instituciones están embargadas, están deficitarias, tienen enormes préstamos. El otro día me contaban unos amigos en San Pedro Sula, gente muy importante, que le pagan a un banco local como 200 millones de intereses. Fondos que no pagan impuestos sobre la renta porque tienen categoría de fondos municipales. En fin, pues entre la luz eléctrica, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, la deuda externa, las cargas municipales y los impuestos adicionales, estamos sumamente en crisis, sumamente cuestionada toda la sociedad, y eso genera violencia y genera desasosiego, desempleo masivo, y en fin, yo no veo pues que si no hay un acuerdo serio de los partidos políticos de hacer un plan de gobierno de mediano y largo plazo y que se cumpla combatiendo esencialmente el vicio de la incapacidad y la corrupción, el país va a ser muy difícil para cualquier gobierno de cualquier color. Bueno, estamos en noviembre, ya es el segundo periodo, casi cerrando 10 meses de gobierno del segundo periodo de Juan Orlando. Sí, pero no se trata solo del problema político. Se trata que el problema original del golpe de Estado no reconstruyó una economía, no planificó una economía. El gobierno de Pepe Lobo, que surge del golpe, sale un gobierno fracasado. Y ese al mismo tiempo deja endeudado al régimen de Juan Orlando Hernández. Y este ha tenido que endeudarse a corto plazo para poder cumplir. Más la versión equivocada de que con la fuerza se reprime la inseguridad, el delito, pues eso ya ha llevado a crear una serie de impuestos y no han dado los resultados esperados, ¿verdad? Es que se han aplicado entre políticas equivocadas y gobiernos ineptos desde el golpe de Estado para acá, y realmente yo no quisiera satanizar la administración de Juan Orlando en su primer periodo, sino que le dejaron unos huecos tremendos en el gobierno del presidente Lobo, a tal grado pues que como le dijera, todas las instituciones estaban contaminadas de corrupción y de incapacidad. Y este es uno de los problemas, no solo es corrupción, es incapacidad de algunos funcionarios que no responden ni al partido que los lleva, ni al presidente que los nomina, sino que a otros intereses que se van creando en forma de argollas para usufructuar de la mejor manera posible el Estado. Don Fernando, ¿usted qué piensa? Bueno, Raúl, yo creo que en el orden de la presentación que hace don Carlos Montoya, nosotros debemos entender que el programa puede ser muy constructivo, porque no me parece que sea una posición sectaria, más bien analítica. Sí hay que entender que los problemas de Honduras son parte de un proceso permanente de deterioro, que yo no lo retrotraería nada más al 2009, cuando sale Mel. El país venía teniendo problemas graves de infraestructura social, económica,
productiva, institucional. Recuerde que tuvimos eventos como el Mish en 1998, que nos destruye prácticamente la base productiva agrícola del país, y que no hemos tenido una decisión fundamental de elaborar realmente lo que debe ser un plan de nación, que es con lo que concluye Carlos Montoya. Han habido algunos esfuerzos tímidos de algunos gobiernos. Yo recuerdo que en algunos gobiernos incluso se haya llevado a la categoría de ley algunos planes de nación. El gobierno de Pepe Lobo emitió un decreto dándole categoría de ley a un plan de nación. Dividieron el país en varias regiones y fue bastante difícil implementar esa idea. Luego vinieron algunos esfuerzos como eso de establecer las zonas especiales de desarrollo con miras a darle un empuje fuerte al país. El presidente Juan Orlando se acercó un poco a los países asiáticos, a los tigres del Asia, para ver si podíamos de alguna forma recibir un influjo para que el país se entusiasmara. Pero nosotros debemos saber que tenemos una realidad bastante difícil en Honduras. Primero, no tenemos una infraestructura de empresa privada que sea pujante, sólida o que esté dispuesta a arriesgar. Hay en el país, sí, algunos Quijotes que invierten y tienen fe en el país, pero por muchas décadas en el país lo que hemos encontrado son empresarios hondureños y extranjeros que invierten y todas sus utilidades las convierten en dólares y las ponen fuera de Honduras. Esa fuga de capitales evidentemente genera pobreza y genera condiciones de pauperización de la sociedad hondureña. Y en medio de esto, socialmente, el país se vio sometido a los ataques de los movimientos políticos de izquierda latinoamericanos que golpearon constantemente la estructura, por ejemplo, la educación. Estuvimos por más de 30 años sometidos a un régimen de huelgas en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias. Hoy estamos viendo el efecto de estas cosas. Hay cantidades de gente que entró a lo que se conoce como la edad económicamente activa sin una preparación para poder desarrollar una actividad de trabajo formal en el país. Por un lado, muy escasas las oportunidades y por otro lado no tenían la capacidad adecuada. Eso generó también parte de esta fuga de hondureños o las salidas de los hondureños al extranjero, y otro fenómeno que se produce es la desintegración del hogar hondureño, que en mi concepto político ideológico es la base fundamental de los problemas que está viviendo la sociedad hondureña, porque de ahí se generó también el problema de la pérdida constante de valores, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. ¿Qué está saliendo de los hogares hondureños a la calle? ¿Qué está saliendo de las escuelas hondureñas a la calle? Durante décadas lo que tuvimos es un funcionamiento muy deficiente de esto. Desgraciadamente en Honduras los políticos no estudian política y hemos sido gobernados por gente que ofrece puentes, que ofrece hospitales, que ofrece carreteras, ofrece escuelas, ofrece un montón de cuestiones, pero se olvida que lo que administra es una sociedad humana y que la sociedad humana tiene un doble funcionamiento, un funcionamiento material y un funcionamiento espiritual, abstracto, que requiere de atención, las necesidades de democracia, las necesidades de libertad, la necesidad de amor, la necesidad de la existencia propia y la necesidad de intimidad, la necesidad de poderse desarrollar el ser humano. Esas situaciones han caminado en el país sin dirección. Es decir, si nosotros buscáramos el día de hoy el modelo de ciudadano que hace 30 años decidimos construir en Honduras, no existe. O sea que las crisis permanentes de confrontación social entre los que reclaman, los que van a la calle y los que no quieren que vayan a la calle,
entre los corruptos y los no corruptos, entre la empresa privada que no quiere arriesgar, que todo lo quiere cautivo desde el gobierno en un afán de seguridad. Todas esas cosas lo que han generado es inestabilidad y pérdida de confianza del pueblo en la institucionalidad. El gobierno de Juan Orlando, en los primeros 4 años, intenta con el plan de vida mejor hacer una compensación social para atender directamente a los hondureños excluidos permanentemente a través del programa de vida mejor, y se ha hecho algo en ese sentido en cuanto a atender a la gente directamente. Pero nos ha hecho falta el componente fundamental de la inversión privada, nacional y extranjera, porque no se va a generar empleo si no hay inversión, si no tenemos nuevas fuentes de trabajo, si no tenemos nuevos mecanismos de producción, no va el país a entrar en una etapa de desarrollo. Hay que entender que en medio de toda esta falta de visión que han tenido los políticos hondureños por décadas, encontramos ahora algunas situaciones particulares como la del cambio climático, que ha sido tan destructiva en las estructuras económicas y productivas de los estados, y nosotros, como siempre somos el país que más tiene de todo en el mundo, dicen que somos el país más vulnerable del mundo también ahora. De tal forma que ese efecto del cambio climático nos ha agarrado, nos ha atacado. Se dice por parte de organismos internacionales que Honduras es el país que con más éxito está enfrentando los efectos del cambio climático. Habrá que ver si eso es cierto, ¿verdad? Eso dijo alguna gente del BID, ¿verdad? Entonces, le digo porque es tan grande el problema y lo he querido plantear así para que no vayan a decir que Honduras está viviendo en el país de Alicia, ¿va? De las maravillas. No, sí, efectivamente tenemos problemas graves que son estructurales, Sí. son fuertes, no los ha creado Juan Orlando, tampoco los creó Mel Zelaya, algunos de ellos, ni Carlos Flores creó otros. Es la forma de funcionamiento de la sociedad hondureña y la falta de acuerdos entre nosotros para decidir qué vamos a hacer con el país. Aquí estamos trabajando con el gobierno en algunas cosas importantes. Se han tenido que resolver asuntos o entrar a resolver asuntos como el asunto de la seguridad, que más adelante vamos a ver, porque en este tema sí creo que hay avances que vale la pena analizar. Bueno, yo parto del 2009 porque los índices económicos del 2009 son muy buenos para Honduras. Yo mismo era director del Banco Centroamericano y una cartera crediticia para Honduras de 300 millones la subimos a 1.500 millones, que fue lo que sostuvo la obra pública de los primeros 4 años de don Pepe Lobo. Dejamos casi el préstamo más grande en la historia de Honduras, se lo dimos a la portuaria, de más de 250 millones. Que hay un efecto Maduro también. No, ahí Madurito no tuvo nada que ver. El caso es que los índices eran muy buenos, al contrario. Maduro confrontó mucho a los maestros, usted tomó ese tema, y es cierto, y a tal grado que dejó una bomba de tiempo al régimen que le continuó, que fue el de Zelaya. Quiero decirle que el MICH vino de alguna manera a fortalecer la economía nacional. Es decir, cuando hay un financiamiento de más de $2.000 millones para reconstruir el país, era un dinero que circuló ampliamente a lo largo y ancho de Honduras. Y le quiero decir que el tema de la pérdida de la cuenta del milenio y que el gobierno, tanto de Lobo como de Orlando Hernández, no hayan hecho nada en el sentido de lograr un acuerdo, significa a esta altura cerca de 54.000 millones de lempiras perdidos en 9 años al cortar la cuenta del milenio. Son aproximadamente 300 millones de dólares anuales. Por 9 años son 2.700, por 24 le da algo así, más de 54.000 millones. Esto pues ha venido a inmovilizar la capacidad de cualquier gobierno, pero el esfuerzo para recuperar la cuenta del milenio, el esfuerzo para darle vigencia a los derechos humanos, no se ha visto en los gobiernos posteriores al golpe de Estado. Al contrario,
escándalos como la muerte de Berta Cáceres, escándalos de desaparecidos, escándalos de muertos en las confrontaciones de reclamos políticos, han venido a rematar con año a año la no calificación de Honduras para esas cuentas del milenio. Y no solo es esa cuenta del milenio, también esa actitud de la Comisión Especial esta de los Estados Unidos se refleja en los otros países socios de Estados Unidos, se refleja en Europa, se refleja en Japón, cuya cooperación se ve totalmente disminuida. Y si a eso le sumamos la fuerte discusión de las últimas elecciones, hace que la gente demócrata, que es miembro de las comisiones de cooperación internacional, sobre todo en estos países de Europa que tienen regímenes parlamentarios, hace que no apoye sustancialmente al país por cuanto ellos se ven descalificados en sus propios distritos electorales donde salen electos. Así es que me parece que los problemas han estado y se han ido acrecentando por la incapacidad de combatir la corrupción y combatir la incapacidad. Los gobiernos se eligen para que resuelvan, no para llorar sobre la leche derramada, sino más bien para puntualizar los problemas torales y resolver. Si los valores económicos de Honduras están en el agro, pues se debió de ponerse políticas serias, constantes, permanentes y de largo plazo sobre el agro, para tener una sociedad productiva. Si la riqueza de Honduras es el bosque, pues ahí debimos de procesar toda esa madera en lugar de estarla quemando para biomasa y crear una serie de empleos de todo nivel en el procesamiento de la madera. Si la riqueza de Honduras son sus mares, tampoco vemos allí, en lugar de comprar un barco carísimo de guerra, hubiéramos tenido la oportunidad de financiar la artesanía pesquera. Y vemos cómo poco a poco en la pobreza la banca nacional viene a exprimir con programas de altos intereses la iniciativa privada, sobre todo en aquellos campos de la MIPYME, que es la que más empleo genera. Honduras, y usted sabe que hay alrededor de 400 o 500 mil empresarios, pequeños y medianos empresarios, que si pagaran intereses, vaya, hablemos de un 5%, pudieran haber duplicado la capacidad de trabajo y en ese momento tendríamos 1 millón o 2 millones de hondureños trabajando, solo elevando la capacidad crediticia para generar 2 o 3 empleos por MIPYME. Pero eso no se ha hecho. Entonces, ahora que con la caravana estamos corriendo y viendo cómo remendamos la situación, es tarde, porque tampoco los MIPYMEs solo eso ocupan un mercado. Y de nada sirve producir si no hay compradores. Entonces las medidas tienen que ser diversas, puntuales, sostenibles y sobre todo orientadas a romper ese monopolio bancario que cobra 14% para arriba en las actividades económicas y hace imposible para que un pequeño o mediano productor pueda levantar su proyecto. ¿Qué le puedo decir? No veo pues que ha habido ministros de Economía, de Hacienda o un Consejo Superior Económico que pueda reorientar el país. Se ha dejado que las cosas se hagan a la buena intención y vemos cómo lo que hemos crecido es en la caficultura, pero que este producto cada cierto tiempo decae en los precios internacionales y provoca una enorme crisis económica en Honduras. De los 10 millones que estamos produciendo de café, yo hice un recorrido unos días por las zonas más productivas de café y es donde más pobreza hay, donde más miseria hay. ¿Por qué? Porque el cortador de café solo trabaja 4 meses entre limpiar la finca y cortar el café. No hemos tenido programas financieros para hacer que esa zona tenga generación de empleo los 12 meses del año. En Costa Rica lograron equilibrar a tal grado que ya no les interesa producir mucho café, sino que la orientación que le dieron a los otros renglones sostenibles de la agricultura moderna en Costa Rica ha absorbido no solo la mano de obra total de Costa Rica, sino casi 1 millón de nicaragüenses,
provocando el fenómeno de la única emigración sur-sur que es provocada en Costa Rica. Entonces vemos que lo que ha habido, sin ánimo partidario ni sectario, poca aplicación seria y definida sobre la solución de los problemas del país, y se ha administrado el país con una indolencia que al final termina en una alta corrupción, y que el presidente no lo puede hacer todo, pero como la Corte es nombrada a fuerza de coyuntura política, no responde a los intereses, porque las fuerzas de seguridad son nombradas por conveniencias personales, tampoco los oficiales son de primera línea, y como vemos pues que nada, gastando miles de millones, se ha venido a resolver concretamente. Y este asunto de las ciudades era un error desde el inicio. Yo me acuerdo que Lobo lo enganchó a alguien que era Honduras Open Business. No pasó nada. ¿Quién viene a Honduras a invertir si no es en el sector público? Yo fui a esa reunión cuando estaba en el banco y vimos pues que todo el mundo lo que quería era vender energía, vender equipo sofisticado, equipo de salud al gobierno, pero inversiones directas casi no había. Pero por otro lado, la poca inversión que se puede desprender choca con la corrupción. Entonces vemos cómo las soluciones del ENE se fueron manipulando a tal grado que cancelaron los contratos previos que se llaman, ¿cómo se llaman, licenciado? Los en el ENE, los prepago. No, ese contrato que EH. Hay un contrato que el ENE da que obliga al inversor a venderle la energía. Bueno, eso se canceló, pero los viejos quedaron vigentes y los monopoliza un grupo allegado al gobierno para vender esos permisos, que sin esos no hay financiamiento. Ya me voy a acordar el nombre. Entonces tampoco en la energía vino creciendo. Cuando nosotros estábamos el 2009 en el banco, teníamos un plan financiero. Creo que el 15% era el problema. Esto ha subido tanto que es impagable. Se deben más de 15.000 millones de lempiras a los diferentes actores del proceso de generación de energía. Eso no sé qué puede pasar, pues. No entiendo, el país no puede pagar eso. Y de paso se contrata una empresa colombiana en vez de una empresa de tecnología europea o norteamericana, y estos colombianos que no tienen ningún control estatal público como lo tiene Estados Unidos, Canadá y Europa, han venido a Honduras, al país de las maravillas, a hacer lo que quieren con un aparato falso de publicidad, con una serie de servicios que no cumplen y con un alto costo en la energía. Entonces nos saca de competencia. Usted, licenciado, no puede poner un negocio competitivo en Honduras porque la energía es mucho más barata en los países vecinos. Entonces la maquila, que es básicamente energía, no compite. Entonces tienen que hacer unas inversiones enormes. Han creado sus propias plantas de energía a través de biomasa. Hay como 7 o 8 fábricas de maquila en Honduras con biomasa, pero esa biomasa está acabando con los bosques de Honduras. Se van a secar los ríos porque no hay un proyecto de resiembra efectivo. Entonces, con el cuento que tiene Gorgojo, usted puede ver miles y miles y miles de camiones para todos lados con el cuento que tiene Gorgojo, y se están llevando todo lo que pueden en común acuerdo con el alcalde del municipio para hacer este trance, y tenemos como consecuencia que si no hay resiembra o si no hay un proceso de protección al ambiente, no va a crecer la renovación de este pino y las fuentes de agua se van a ir secando. En fin, el país está en una crisis muy, muy grave, y a mí lo que creo fundamentalmente, y hay que ser sincero, el golpe de Estado vino a interrumpir las posibilidades de un proceso democrático que pudiera ser fortalecido por la cooperación internacional y que el pueblo pudiera señalar y exigir un mejor comportamiento en la administración. Esto ha sido así.
Si los liberales dan un golpe, tienen que quedar bien con un montón de gente y eso drena la economía del país. Si lo hacen los nacionalistas igual, si lo hacen los militares igual. Estamos viendo que el fenómeno es el mismo. Cuando a Osvaldo López se le ocurría amanecer golpista, entonces le pasaba a la Nach, al otro aquí, allá, millones y millones que quedaron sin ningún resultado efectivo. Seguimos siendo deficitarios en maíz, en frijoles, en arroz, en sorgo y en soya. Es decir, no cumplimos ni siquiera la seguridad alimentaria. Entonces, cada golpe de Estado obliga a los incondicionales del golpe a ser satisfechos en demandas económicas que drenan los programas del Estado. Y el golpe del 79 creó eso. Creó un gobierno inepto, creó un gobierno comprometido con sus correligionarios, creó un gobierno que fracasó y en la continuidad de él trae las consecuencias de ese fracaso y le es prácticamente imposible poder solventar los problemas. A eso le sumamos los procesos electorales del 17. ¿Solución? Bueno, aquí vamos a entrar en cuál sería la solución de Honduras. En realidad tenemos que componer el ambiente político para volvernos a ser creíbles, responsables, sostenibles. Y si ese ambiente político no se resuelve, vamos a continuar en una inestabilidad permanente que no es atractivo ni para vivir en Honduras. Usted ve cómo el tal diálogo fracasó, todas las esperanzas de ese muchacho chileno hizo lo que pudo, hizo cualquier cantidad de cosas, fracasa porque el partido de poder no está dispuesto a corregirse. No acepta la segunda vuelta, no acepta la revisión del proceso pasado, no acepta castigo a los violadores de los derechos humanos. Todo eso repercute internacional y nacionalmente. Entonces, si no recomponemos el campo político, si no se siente el Partido Nacional, Libre, Liberales y otros partidos importantes, hacer como política un plan de desarrollo, no con la empresa privada ni con los religiosos, todos esos quieren sacarle una tajada al sistema. No, como partidos políticos responsables de la administración pública del país, asentar una base que todos salgan satisfechos y que la democracia pueda resplandecer. Si no hacemos eso, vamos a terminar en confrontaciones permanentes con el hundimiento paulatino de Honduras y sus posibilidades de enfrentar su desarrollo. Usted ha dicho que los miembros del actual gobierno no quieren reconocer algunos errores. ¿Es cierto, Fernando? Mire, hay políticos, una clase política de oposición que se especializa en decir que todo está malo, que nada está funcionando y que vamos para el hoyo. Pero cuando vamos a las elecciones, no tienen el favor del pueblo. ¿Qué estará pasando en Honduras? Falta de financiamiento, ¿no? La oposición tan linda con esos discursos de que todo no sirve, no funciona esto, no funciona lo otro, el gobierno es malo, los políticos son malos, los empresarios son malos, la corrupción, la impunidad, la criminalidad, las caravanas y todo. ¿Diga usted que funciona? Y cuando se va a elecciones, la gente vota por el Partido Nacional. ¿Qué es lo que funciona entonces? Frente al discurso del político de oposición, Sí. hay otra realidad que viven los sectores organizados del país que sí están tratando de hacer algo para que el país se recupere. Por ejemplo, Y están trabajando con el gobierno de la República ¿quiénes? en muchos programas. Por ejemplo, usted tocó este tema de MIPYMES. Y lo quiere hacer aparecer como que hasta ahorita que hubo una caravana de gente a los Estados Unidos, entonces el gobierno se preocupa por eso. Hay cualquier cantidad de programas de promoción de emprendedurismo y de fortalecimiento y apoyo a las MIPYMES en el gobierno de la República.
Sí hay un problema de los que usted tocó que me interesa, que es el tema de la producción del MIPYME con los compradores. Mercado. Porque sí se están organizando cualquier cantidad de microempresas, pequeñas empresas, que están produciendo. Y el gobierno hace muchos esfuerzos por empezar a colocar algunos productos, a veces artesanales, en mercados no tradicionales, en Europa, en Asia. No hay una fuerte relación con los Estados Unidos, en eso estamos claros, aunque somos todavía muy dependientes de ellos. Pero se están haciendo muchos esfuerzos, hay programas grandes de capacitación con el Infop, por ejemplo, está trabajándose muy fuerte con los sectores organizados. Estamos tratando de que el hondureño aprenda a administrar lo que tiene, para que no pase lo que usted ya dijo, cuando López Arellano les dio por millones el dinero a los campesinos, lo recibieron, fundaron empresas y a los pocos años quebraron y terminaron vendiendo la tierra otra vez. Bueno, todas esas cosas que ya conocemos. El tema es que hay un esfuerzo organizado y grandes sectores de la población están participando en esos esfuerzos. ¿No? Pero, Carlos, hay que entender una cosa. En Honduras dicen que hay más de 2 millones de desempleados. Si usted con las MIPYMES lograra esas 400,000 microempresas hacer que tuvieran un empleado más en el año, estaríamos hablando de 400,000 nuevos empleos. Y con mucha suerte que tuvieran 2, serían 800,000. Siempre nos quedarían 1.200.000 desempleados, más los que año a año entran a la edad económicamente activa y que se convierten prácticamente en desempleados. Es decir, aunque su idea funcione, el problema no se resuelve y la magnitud del problema supera cualquier cantidad de expectativas de la sociedad organizada. Por eso yo mencionaba al principio que la infraestructura productiva y la capacidad de la empresa privada en Honduras es, siempre lo he dicho varias veces en este programa, ¿verdad, Raúl? Que la empresa privada es así de chiquita y el problema es así de grandote. Entonces, con esta empresa privada que tenemos no vamos para ningún lado. Perdóneme, es que nunca y hay que va a haber solución a través de la empresa privada. Pero hay que entender, Carlos, que no es el gobierno el que produce empleo. ¿Cómo no? No equivoquemos. Mire, le voy a dar un ejemplo que le va a gustar a usted. La sociedad es la inversión privada. Ese es un error. Entonces usted va a seguir creando empleos desde el gobierno. Yo le voy a decir cómo. Y con eso usted va a seguir confrontando a la sociedad y van a seguir diciendo que hay corrupción, que hay sinvergüenzadas, que los políticos son unos pícaros. Usted es un abogado. Espérame. Y catedrático. Carlito, de esto usted no conoce. Yo lo escuché, Carlito. No es para responder mal. Yo lo escuché. Sino quiero decirle que la única manera de cubrir el déficit, que usted lo analiza correctamente, es la inversión pública en infraestructura. Bueno, el gobierno está haciendo inversión en pero muy poca. No. Lo que tiene que hacer se están poniendo cantidades que nunca nadie había puesto. No solo inversión de carreteras hay 21,000 millones de lempiras. Eso es lo que él dice, pero la realidad no es esa. No, Carlos, mire, hay cualquier cantidad de proyectos de construcción de carreteras a lo largo del país, a lo largo y ancho del país en este momento. No diga que no es cierto, porque la gente que está viendo que están construyendo la carretera le está diciendo usted que es mentira eso. ¿Dónde están esas carreteras? En Occidente se está trabajando fuerte en eso. Eso lo estamos pagando con una cosa que se llama siglo XXI, pero se está haciendo. Donde no se ha auditado. Pero entonces no diga que no se está haciendo. ¿Quién se queda con la mitad de esos fondos? Escuche, no me brinque para el otro lado. Yo escucho las críticas que llevan no me brinque para el otro lado. Usted dijo ahorita que no se estaba haciendo y ahora que le digo que se está haciendo, sí, pero se está haciendo con financiamiento y todo. Se está haciendo. Se está haciendo. Y si usted no lo ve, la gente que me escucha y me está viendo sabe que se está haciendo. Pero el esfuerzo que se está haciendo, usted tiene que reconocerlo. Ahora, le voy a decir una cosa, porque aquí hay una especie de contradicción. Carlos Montoya es abogado, pero tiene una fuerte orientación a la cuestión económica. Plantea
una serie de deficiencias desde el punto de vista del funcionamiento de la economía del país y el sistema financiero. Pero dice, las soluciones, dice, para empezar a arreglar esto, tenemos que ponernos de acuerdo con el asunto político. Correcto. Sí, sí. Pero cuando analiza el problema de cuáles son las causas de todas las deficiencias que dice, le echó a la empresa privada, le echó al gobierno, le echó a todo, pero quiere que primero se arregle el problema político para que los políticos arreglen cosas sobre las que no saben trabajar. Carlos, parte de los problemas de Honduras, gran parte de los problemas de Honduras es que los políticos no saben gobernar. Sobre todo en el Partido Nacional. Nosotros tenemos, Juan Orlando Hernández es un máster en ciencias políticas. De veras. Él sí sabe gobernar. Él está organizando el país y está trabajando. ¿De qué presa salió mientras Juan ustedes andan siempre destruyendo todo lo que se quiere hacer desde el gobierno, ahí está trabajando el gobierno. Mientras usted está aquí diciendo que no hay financiamiento, ahí está en Banprovi haciéndose programas de financiamiento de las MIPYMES y sabe que hay lugares del país donde se tiene gente contratada para que vaya a buscar emprendedores. De verdad. ¿Sí? ¿En serio? A ver qué gente tiene una idea que quiere desarrollar y le están enseñando a hacer todos los procesos para que pueda participar, porque hay problemas estructurales de educación en el país. Aunque querramos a veces apoyar a gente con su proyecto que tiene en la cabeza, no sabe cómo hacerlo porque no aprovechó, a veces pasó por una educación primaria en donde no le dieron valores, pasó por una educación secundaria, a veces tienen un título de bachilleres en computación y muy pocos saben de computación, son peritos mercantiles y muy pocos saben de la contabilidad, tienen un título en la mano y no nos sirve de nada. Entonces, el asunto es que nosotros no debemos creer que los políticos, mire, ponerle por ejemplo, a Narrala. ¿Cuál es la experiencia política de Narrala en el gobierno? Y usted quiere que sea él el que a través del diálogo decida cómo va a ser, si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta. Me da la guitarra. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes en estas cosas. Me da la guitarrita. Cuando uno visualiza el problema, debe ser serio con la solución también. Claro. Yo sí creo que el país necesita estabilidad política. Deme chance de hablar. Debemos conseguir un gran proceso electoral para el 2021. Deben haber reformas, debe haber una nueva ley electoral, ¿verdad? Y de repente, fíjese que el Partido Nacional no define un apoyo a la segunda vuelta. Yo particularmente estoy de acuerdo con una segunda vuelta. Y creo que es una oportunidad para el Partido Nacional también, ¿verdad? Ahora, el tema es que aunque usted le haga las reformas electorales a los políticos en este momento, eso es lo que le va a dar son unas buenas elecciones. Pero los problemas estructurales de la sociedad van a seguir exactamente en lo mismo. Usted no puede seguir pensando y clamando por la ayuda internacional, la ayuda internacional, la ayuda internacional, si los países amigos no nos quieren regalar, si el otro no nos quiere dar, si otros pobrecitos nosotros. No, hombre. Hay que enfrentar problemas. El tema es cómo hacemos que el país aproveche sus propias capacidades. Trabajar con el tema del café. ¿Por qué no? Ahí anda el presidente por toda Latinoamérica tratando de hacer una red latinoamericana de apoyo y fortalecimiento a la participación del productor en el precio del café, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es injusto realmente lo que está sucediendo. Y no son los cortadores de café los que le dan vida al café, son los productores de café. Son los productores de café que ahora están también siendo inducidos a poner aguacate en medio de los cafetales para que tengan también otro producto con el que poder tener ingresos anualmente. Mire, hay cualquier cantidad de cosas que se están haciendo en el tema del turismo. Se han hecho muy buenas cosas, se está avanzando. No, ahí vamos mal. Pero hay problemas con el turismo. Bueno, ha estado no hay mal. ni calles en Ronatay. Oiga bien, los principales resorts de Honduras, que han costado una millonada, están a punto de quebrar. Están vendiendo Sí, un montón de es ellos. un desastre eso. Están a punto de quebrar. Y sé por qué lo digo, Fernando. Y eso que vienen los cruceros aquí,
Se bajan 20 minutos y se van. A orinar. Los principales resorts que hay inversión del gobierno, de la empresa privada y Empresa extranjeros extranjera, se están yendo. Si eso cierra, es un desastre y es un fracaso el tal turismo. Yo voy a Roatán, las calles, la circunvalación que se hizo en tiempo de Ascona, Y se destruida. necesita Destruida estabilidad totalmente. política para poder tener más turistas en el país también. ¿verdad? No, es que la parte que le corresponde Cuando al la gente Estado, que ha salido a las que es calles, la cuando la gente que ha no salido está. a las calles, ¿a qué ha salido a las calles? No, pero no A generar no, inestabilidad solo política, eso, vaya. atacar todas esas cosas que están haciendo Han correctamente. hecho un gran resort en Tela, multimillonario, de los mejores campos de golf de Latinoamérica. Hicieron una pista, ahí sacamos, que es un potrero ahora. Potrero, Hoy sale en la siempre. tribuna, Siempre fue un potrero. ahora es un potrero, ahí está, un potrero. Es de Luis Osvaldo López Sí. Arellano. Pues hicieron, Desde aquella época, hace 40 años, y siempre fue un potrero. hicieron una pista allá en Copán. Otra potrero. ¿Pero ese será mentira. problema del gobierno o será problema de comercialización y de Es venta que de cómo su se imagen ponen de a la- hacer de cada cosas sin empresa? un estudio previo, al ojo, a Sí, la pero- buena intención, irresponsablemente. Pero no lo hizo el gobierno, es empresa privada. No. El gobierno ¿Cuál? apoya, El pues, de- fundamentalmente. El de Tela sí lo hizo el gobierno. Empezaron desde el gobierno de Mel y terminaron ahora en el gobierno de Juan Orlando. Está a punto de quebrar porque no hay apoyo. Del hotel, dice. Porque no hay apoyo, porque no hay clientes que vayan ahí. Es pues, que- otra es cosa, que- es que eso le pues toca- tampoco vas a le- pedirme que el gobierno mande los... Le toca al ministro Geraldo, pues. No solo eso, la sanidad del ambiental. Hay una cantidad de genes por las lagunetas que se hacen allí en esa zona que si no se rellenan o si no se combaten, la gente no puede estar ahí. Sí, pero hay que En Roatán, entender, doctor. por eso hablaba yo, el problema es el funcionamiento de la empresa privada. Solo permítanme. Esas empresas pero privadas, acuérdense que Raúl. tengo que Sí, ir a anuncios. esas empresas privadas tienen que hacer al su volver, trabajo. al hombre. volver hablamos. Les cuento también que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han declarado inadmisible la petición del Central Ejecutivo del Partido Liberal encabezado por el señor Luis Zelaya Medrano que expulsara a 17 diputados del Partido Liberal. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que eso no se puede. Le han dicho a las autoridades, no pueden expulsar a los 17 diputados liberales. Una pausa y continúo con mis invitados, don Fernando Anduray y don Carlos Orbin Montoya. Bien, continuamos. ¿Ustedes creen que van a haber reformas electorales o no van a haber? Yo les insisto, el problema político de Honduras ha sustraído la economía, el desarrollo social, con todas las secuelas, desempleo, inseguridad, corrupción, etcétera, etcétera. Mientras eso no se arregle, es muy difícil que la economía se pueda resolver. Se podrán gastar millones y millones y millones y no se va a resolver. Fíjese las debilidades de este gobierno. No ha podido recuperar la cuenta del milenio, ni tampoco tiene políticas migratorias. Todo esto que está pasando con los hondureños buscando oportunidades en el norte, ni siquiera ha habido pláticas con el gobierno norteamericano, es decir, denos oportunidades temporales, como decía Fito Facusé el otro día, llevar gente a las labores agrícolas en temporada y traerla y tener ese empleo a Canadá, a España, a Italia. No hay políticas, relaciones exteriores no sirve para nada. No está resolviendo nada esa señora. No sé de dónde la sacaron. Bueno, usted tiene... Es único. En Usted solito se ríe bien de lo que dice. En el problema agrícola no han resuelto nada, al contrario. Esa corrupción que hay en el bosque va a acabar con el bosque y con las fuentes de agua. Y los industriales, los grandes industriales, están haciendo negocios con el gobierno. Y la solución es la segunda vuelta. La solución es la solución política. Estamos. Por ejemplo, don Juan Orlando tiene la oportunidad de legalizar su situación atendiendo una mesa de diálogo de verdad, con los actores políticos de verdad, donde se pone un acuerdo. Bueno, lo que ha venido pasando es tortuoso, busquemos una solución adecuada,
pongamos punto final a esta situación y comencemos con un gobierno transparente, con un gobierno democrático, con un gobierno legalista, con un gobierno facilitador al sector privado, con un gobierno de inversión. Y por lo menos en López Arellano se hicieron 4 o 5 empresas públicas que después las han vendido. Las ha vendido este gobierno, una invención que hizo, no sé si Maduro con aquel otro que fue ministro de él en obras públicas, coalianza, no sé cómo llama eso, que el día que investiguen eso va a ser una pelota más grande que la del Seguro Social. ¿Cuál dice? Coalianza, que se llama, que han privatizado las calles, los puertos, los aeropuertos, parte de la energía, en fin. Todo eso va a ser un despelote porque hay que investigar quiénes son los socios. Silene está quebrada desde que se construyó aquella empresa que hizo el hijo del doctor Corrales, Semen, y metió unos bancos y empezó a drenar esa empresa. Eso fue a raíz del golpe. El gran asesor del golpe es Corrales, fue ministro de Seguridad, ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Washington. Pero están ligados a esa empresa colombiana. Están ligados. Y Mel no hizo nada con eso. Están ligados con la empresa colombiana ahorita. Ellos son los verdaderos accionistas. Pero fíjate que Mel no hizo nada ni con las térmicas, ni con SEME, ni con las compañías celulares, ni con ninguna de esas cosas que decían que iban a arreglar. Es un problema de precios. Terminaron lo único que hicieron fue quitar los que tenían influencia para poner otros que tenían influencia. No me conteste más o vos, porque esa tesis de este es pícaro y más o vos no. Realmente, le estoy diciendo, el gobierno puede hacer un gobierno de despegue económico, social y político del país si tuviera esa buena intención. Pero no quieren segunda vuelta porque los diputados actuales que ahora se recetaron, además de un megasueldo, manejar un montón de millones que al final se quedan con el dinero y no hacen la obra. Imagínese usted, en plena crisis económica, quedando bien con un grupo de diputados que lo que hacen es que muchos de ellos no representan a nadie, a enriquecerse allí. Y se les permite 2.000 millones, no sé cuánto, una barbaridad, y les ponen un mega salario. Antes ser diputado era un honor de familia, un honor de amigos, un honor de partido. Hoy no, es una oportunidad de hacerse rico para levantar la mano a favor de cosas que vayan contra los intereses del Estado. Entonces, mi posición, insisto, es un diálogo partidario de partidos políticos para hacer un gobierno de despegue, de unidad, de transparencia, de democracia, que ataque los problemas más urgentes y podamos, fíjate bien, con esta cara limpia, podemos readecuar la deuda interna a externa, podemos aumentar los plazos de la deuda externa que se están vendiendo, podemos tener un flujo mayor de ingresos y hay que reducir el gasto público. Con policías no va a resolver el problema de la delincuencia. Y yo le quería contar un problema político. Usted ha visto el drama de Siria, ¿va? Uno de los países más antiguos de la humanidad. Ahí anduvieron los apóstoles predicando a Cristo. Ese país está destruido por falta de arreglo político. Libia está destruido por falta de arreglo político. Nicaragua está en crisis por falta de arreglo político. Entonces, los arreglos políticos son básicos para estructurar el marco de movilidad de la sociedad, de una nación. Poner en su sitio cada cosa, quitar lo que no sirva, impulsar lo bueno, crear nuevas condiciones y dar esperanzas a un pueblo. Por eso, sí es necesaria la constituyente. ¿Por qué? Porque ese marco modelo nuevo, donde participan todos los partidos. Usted dice unas cosas buenas y de repente plum, cae. Es que no les gusta a ustedes mejorar este país. Están tan cómodos en esto que están sentados en un volcán que no quieren ver las soluciones. La constituyente va a crear un clima de un marco jurídico nacional en que todos vamos a tener la voluntad de trabajar y la esperanza de lograr un acuerdo.
Lo que usted me dijo ahorita. Falso. Usted Lo que usted me dijo ahorita. Ese clima de esperanza no lo consigue por decreto, con una si constituyente. No es por decreto, hombre, es que la sociedad... se pierde, Carlitos. No hable a ver, así, dice hombre, cosas buenas y se así. pierde después en lo que la propone. sociedad, el pueblo hondureño encuentra en la expresión de todos sus sectores y valores políticos un marco jurídico fundamental, como es la Constitución, donde comenzar de nuevo a tener esperanza. Pero si es más de lo mismo, si vamos a elecciones y no son transparentes, si el gobierno que sale va comprometido con una serie de factores que necesita, si los militares van a hacer lo que quieran, si el narcotráfico seguirá, a pesar que mandan 4 o 5 por allá, retoñan como 25 más. En fin, no hay una solución si no hay una cosa estructurada con la participación de todos los sectores. No ha habido sociedad en la tierra que combata la inseguridad si no es con la plena participación de sus mejores ciudadanos. Pura policía no resuelve. ¿Es cierto que hay un pacto entre el Libre y el Partido Nacional? No sé. Ojalá que sea para bien de Honduras. Bueno. Los pactos positivos y públicos son positivos para el pueblo. Ojalá entrara el Partido Liberal y entraran los otros partidos pequeños y ese pacto fuera transparente y público. Estamos luchando por esto. No es pacto que vos me das, yo te doy y mitad cada uno y yo te pongo a este y vos me quitas el... Esa política está fracasada. El clientelismo político está fracasado. Raúl, hablé ahorita con el ministro de Turismo y me dice que la quiebra pretendida de Honduras es una cosa falsa. Pues no sabe. Es cierto. Y que el sector turismo, de acuerdo a los datos del Banco Central, tiene este año un crecimiento en inversiones y desarrollo del más arriba del 4%, que va incluso por sobre el índice de crecimiento económico que va a tener el país. O sea que el turismo sigue teniendo un fuerte auge en el país. Y hay que entender una cosa en cuanto a que una empresa pueda quebrar y otra se pueda mantener. Esas son leyes del mercado. Aquí no me van a venir a decir que porque Juan Orlando Hernández no quiere apoyar a Indura Beach va a quebrar. Este es un asunto del funcionamiento de la empresa privada en todos los países del mundo. En Estados Unidos hoy quiebran cientos de empresas y salen cientos de empresas nuevas. ¿Y los de Esa es la ley del mercado. Esos espacios que van generando las empresas que quiebran, aparecen otras. No hay que investigar por qué quiebran. Bueno, pero eso es correcto. Puede ser una mala planificación de mercadotecnia. Según tengo entendido, la parte pública no se ha hecho. Entonces el asunto carretera, agua saludable, es que no se puede dejar sentado en este programa que cuando una empresa quiebra es porque el gobierno no le da apoyo. Hay que investigar eso por no qué es quiebra. así. La terminal aérea de Tela prácticamente está, búsquenme la nota de Tela, está abandonado. Oye bien, ¿para qué fueron a hacer ese aeropuerto? Esa terminal. Y ahí la dejaron botada, aquí está en la tribuna, página. ¿Y qué querés que la agarre el presidente? Es que la hizo, es que el gobierno la hizo. El lomo buscando aviones por todo el mundo. El gobierno la hizo, pues. Sí, para que la dejan botada. Pero esa es una infraestructura instalada. Bueno, te voy a decir otra. En Copán hacen la pista y dice Wes Farias, está bueno, qué bien la pista. Hubieran hecho primero la carretera. Eso dijo Wes Farias. Bueno, pero hay infraestructura instalada o no hay infraestructura instalada ahí. Al lado hay un aeropuerto de Guatemala que se puede hacer una inversión binacional. Antes el problema es que no había pista. Se construye la pista, ahora es que no hay carretera. No, es que fue un error. Antes el problema es que se necesitaba algo grande en Tela. Se construye, ahora es que el gobierno quiere... No. Es que el la gobierno empresa privada tiene leyes de funcionamiento y el gobierno no se debe meter. Permítame, pues, vaya por favor con la nota. A manejar empresas privadas en ese sentido. Sumido en total abandono está el aeropuerto de Tela Atlántida. La millonaria obra está para que llegaran turistas nacionales y extranjeros y fomentaran el turismo en ese olvidado municipio, pero según los regidores municipales, el culpable tiene nombre y apellido, siendo el ministro Emilio Silvestri el único culpable que se haya convertido en un criadero de ganado. Yo invitaría al señor Emilio Silvestri para que nos visite, para que venga a la corporación municipal, para que platiquemos, para que hablemos de qué manera nos va a colaborar, porque no se trata solamente de venir a hacer una pista, una casa donde supuestamente se iban a recibir pasajeros, pero posteriormente en total abandono por parte
Sí, es un criadero de ganado. Yo no me molesto porque digan eso, porque es la realidad. Ahora lo que buscan es que la empresa privada lo rescate antes que se termine en un museo, porque todo sucede a vista y paciencia del ministro Silvestri, y el alcalde y el resto de la comuna lo culpan. Para que empecemos a negociar a ver si alguna compañía extranjera o compañía local lo arrenda para que ellos le den el mantenimiento, le den los cuidados necesarios y por lo menos que sea para avionetas. Se hizo una inversión multimillonaria en él y se inauguró. Definitivamente al principio algunas aerolíneas vinieron a interconectar Tela con Tegucigalpa, Islas de la Bahía, que era la idea de aeropuerto. Para los propietarios de restaurantes y población en general, el observar el aeródromo en abandono con vacas y paso libre de cualquier vehículo es impotencia total. El aeropuerto supuestamente se hizo para atraer más turistas, atraer más el turismo, pues como ustedes pueden ver, más bien está montoso, hay ganado ahí, la gente llega ahí. Vacas y caballos es lo que pasa. Y aquí, y la gente pues pasa porque está abandonado, pues el aeropuerto no pone en mano. Cada día el potrero crece más, el ganado pisotea la pista y las huellas son evidentes en una obra millonaria perdida, que según el pueblo de Tela, es por la indiferencia del ministro Emilio Silvestri. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Que haya reformas electorales. La ley electoral para quitar el tribunal, cositas que son buenas, pero que no bastan. Hay 2 diálogos. No ha terminado el otro diálogo de las Naciones Unidas. Ahí se dieron 15 días más ahorita. Que debe extender ahora. 15 días más. La chamba va a perder ese señor de Chile. Para buscar un poco más de entendimiento, avenimientos. Ya hay algunas cosas que son positivas para el país ahí. Hará falta que desde el Congreso Nacional sean aceptadas y sean digeridas, ¿verdad? Correctamente y vengan las decisiones. Sí se necesita hacer algunos acuerdos nacionales. Yo le abro las puertas a la propuesta de un gran diálogo nacional con miras a una visión de un programa nacional de desarrollo. No hay duda, no podemos seguir así que el programa de vida mejor que tiene Juan Orlando estructurado solo porque es de Juan Orlando hay que despedazarlo. No puede ser. Es que si le va bien a Juan Orlando, entonces no sacamos a los cachurecos de ahí. Entonces se necesita otro distinto. No podemos dejar que a Juan Orlando le vaya bien. Recibimos el país más violento del mundo en las manos. ¿Dónde le ha ido bien? Y hoy estamos casi en 34, 35 muertos por cada 100,000 habitantes después de que estábamos en casi 90. Esos logros que generan paz, tranquilidad y que al final van a dar confianza también para dar seguridad jurídica a los inversionistas, están ahí como un elemento para poder iniciar un despegue. Pero la oposición viene aquí y dice, fracaso, se están robando el pisto de la tasa de seguridad, generaron tanto impuesto, pueblo hondureño, no acepten esas cosas. Entonces que sigan 90 muertos por cada 100,000 habitantes. Oiga. Entonces, miren, no tiene sentido, Carlos. Las cosas buenas tenemos que apoyarlas. Se ve mejor cuando hace el papel de oposición, usted ve. Debemos nosotros tratar de entender que el gobierno está haciendo algunas cosas que están funcionando y que deben fortalecerse. El tema de la seguridad, ese tema del turismo, ¿por qué lo vamos a atacar? En vez de si la idea, por ejemplo, con ese aeropuerto de Tela es que funcione y que puedan llegar turistas ahí, pues hombre, hay que pedirle a la empresa privada que haga inversiones y que promocionen mejor sus negocios ahí. Ahí es donde quiero aclararle, porque entonces, fíjese que todo el mundo habla que la empresa privada es el factor, no es cierto. Luego ¿y con qué dinero va a ser desarrollo? Le voy a contar algunas cosas. Usted sabe que después de la Primera Guerra Mundial, la devaluación en Alemania llegó a 20 millones por $1 de marcos. Una cosa, 80% de desempleo. Y en 6 años, sus colegas nacionalsocialistas levantaron esa economía. Lo de los suyos. Levantaron esa economía a niveles de potencia mundial. ¿Sabe qué hizo? La inversión pública. ¿Sabe qué hizo David Eisenhower
después de la Segunda Guerra Mundial, Carlos, en Estados Unidos. No, espérame. Con cuentos. Empieza el gobierno a invertir y a generar empleo y todo. Van a decir más corrupción. Los cachurecos están contratando solo gente de ellos. Solo para ellos hay chamba. Hay que quitarlos. Le estoy dando el norte, mire. Yo creo que la vía de un acuerdo nacional para un plan de desarrollo, perfecto. Pero eso de meter que sea el gobierno el que genere los empleos y que haga solo inversión pública, mire, necesitamos posicionar a la sociedad, al particular, como el elemento, como el factor de desarrollo de Honduras. Famosas autopistas interestatales en los Estados Unidos. Y la economía del país se recuperó. ¿Qué hizo el señor aquel que era Roosevelt, era el que estaba en la crisis del 29? Puso a unos gringuitos a abrir hoyos y otros a taparlos, porque había que levantar la economía. El único que puede levantar la economía es el Estado. Con una economía bullante, la empresa privada va en función del lucro. Si tiene más del 20% del presupuesto nacional destinado al pago de la deuda externa, dinero para hacer inversión pública. Ahí viene la razón por qué tenemos el acuerdo político. Esto de turismo, ya me considero una nota. Indura Beach Golf Resort comenzó a ser una realidad, pues el proyecto fue presentado oficialmente al público con una preinauguración, esto cuando lo inauguraron, en la que los empresarios, inversionistas y autoridades gubernamentales pudieron recorrer el lugar y comprobar que ofrecerá una experiencia turística 5 estrellas a los visitantes. Este complejo turístico en el municipio hondureño de Tela Atlántida fue construido con una inversión de $122 millones, equivalentes a 2.400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es el dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios del 51%. Bueno, mientras vos estás leyendo eso, aquí está llegando a Roatán ahorita el crucero más grande del mundo, hoy, en este momento. ¿Sí? ¿Cuánto deja eso? Que está trabajando el turismo. ¿Vos sabés cuánto deja? Se bajan media. ¿Vos has andado en cruceros? Sí. Bueno, te bajas media hora, das una vuelta y te vas. Compras una paleta y nos vemos. Bueno, pero es visto que no tenés ahorita. En Belice me decían, solo a orinar vienen. Pero es visto que no te... En Belice. Carito, compóngase, hombre. Hay los mismos cruceros y me dijeron, mire, le de aquí a Belice, solo a orinar vienen esos turistas. Compóngase, hombre. Y hay algo más. El hecho es que no es cierto que están media hora. Están prácticamente todo el día ahí. Y hay un movimiento económico en Roatán generado con estos turistas que no se tiene. Anda a decirle a la gente de Roatán que no atiende a los turistas, pues que se vayan, que no les dejen nada ahí. Decirles que prefieren, si prefieren que lleguen esos cruceros o prefieren que se vayan, que no lleguen. No, yo lo que te estoy diciendo. No, que el gobierno es el dueño pero no planteemos esto como que hay fracaso en el turismo. Yo le voy a decir falla. Pero estás agarrando una empresa y con esa empresa querés destruir todo el esfuerzo que el gobierno está haciendo. ¿Por qué lo voy a querer? Raúl, mire. Usted sabe que hay un control del boleto Ceiba-Roatán, Tegucigalpa, Ceiba-Roatán, que no han permitido que nuevas líneas integren. Ese es el problema, la corrupción en la empresa, que incide en la empresa privada. Entonces, al controlar los vuelos Tegucigalpa, Ceiba-Roatán en una sola línea, o no sé si hay otra, y coartar la inversión que viene para otras líneas competitivas que bajen los costos, pues llegan menos turistas. Entonces llega un momento que ir a Roatán es tan caro como irse a otro país en condiciones más abundantes. Uno tiene que tener, este asunto de la empresa privada es un error de apreciación. La gente que no sabe toma eslogan, ¿va? Dicen, la empresa privada es la que genera empleo. No es cierto. La empresa privada va a generar empleo si la economía del país está en pleno desarrollo, si hay poder adquisitivo, si hay poder de consumo. Nadie va a venir a hacer aquí... Dice Emilio Silvestre que estaba llamando y que no le dan pasada. ¿Qué sé yo? ¿Qué número hay que llamar? Nadie va a venir aquí a fabricar tazas si no hay compradores de tazas. Entonces tenemos que hay en el subempleo casi el 50% de la población hondureña.
lo que hace que la empresa privada se quede concentrada en los negocios bancarios y en los negocios con el Estado y no tengamos empresas competitivas a excepción de una o dos realmente importantes. Así es que tampoco hay un programa de desarrollo industrial serio, así como no hay un programa de desarrollo agrícola y no hay un programa de desarrollo forestal y no hay un programa de desarrollo turístico. Es decir, no, este es un gobierno de saltos de rana, que le sale un problema y llega aquí y llega allá, programas, pero no lo veo, mire. Hay programas de desarrollo en todo lo que usted está diciendo. Yo viajo casi dos veces. Todo lo que usted está diciendo. Casi 2 veces. El tema es de financiamiento. Por eso le digo. Ese es el problema. Por eso lo Somos un país pobre, hombre. Si no hay un acuerdo... Pero sí tenemos los programas. Juan Orlando tiene una visión en cada una de esas cosas y tiene gente capacitada en cada ministerio. Si no hay un acuerdo... Muchas cosas se paran porque no hay dinero para hacerlo. Si no hay un acuerdo político, no va a haber dinero y el próximo año es más grave la crisis porque los intereses han caído ya en ¿Y quién mora. le ha dicho que no va a haber un acuerdo político? Yo creo que no, porque las leyes electorales... ¿Qué cree que estamos haciendo con la ONU, trabajando ahí? ¿Usted cree que eso no fracasó ya? No ha fracasado. Ah, no ha fracasado. No, ahí vienen algunos arreglos importantes. Y en el Congreso también hay otro arreglo político. ¿Me va a acompañar a darle la extremunción a ese diálogo hoy? No, hombre. Mire, yo he estado ahí, Carlos. Yo sé pues lo que si hemos no discutido resuelven ahí. nada, hombre. Ahí vienen no hay algunas acuerdos cosas más importantes. que superficiales. Pero el arreglo político final es en el Congreso Nacional. Imagínense que se han duplicado los sueldos, que se han protegido contra la picardía. ¿Qué confianza le vamos a creer a eso? No me brinque para otro lado. Congreso más bien ciérrenlo. Usted está expresando aquí que no hay acuerdo político, que no queremos acuerdo político. Yo le digo que sí va a haber acuerdo político y que se está trabajando en el Congreso. Al Congreso. Y entonces brinca a hablar de sueldo. Lo quieren llevar al Congreso porque allí tienen el control de los diputaditos esos que no saben ni cómo salieron. Usted quiere que se siente Luis Zelaya, Mel, Narrala y Juan Orlando. Que ellos resuelvan. Que ellos son los dueños del país. Ellos no son los dueños del país. Vamos a salir. Está el ministro de Turismo. Dice hoy La Tribuna, a pesar de las inversiones millonarias del gobierno en aeropuertos para incentivar al turismo, la falta de promoción, esta es la página 103 de La Tribuna, la falta de promoción de la industria sin chimeneas tiene al borde de la quiebra hoteleros de Tela, La Ceiba, Islas de la Bahía y Copán. Según quejas de los operadores del sector, los afectados dirigen sus reclamos al ministro del ramo, Emilio Silvestri, porque a juicio de ellos ha enfocado mal la política de promoción y le falta dinamismo para atraer más turistas al país. En Tela, las autoridades, pobladores y empresarios del rubro lamentan que el aeropuerto construido hace 3 años está abandonado y se ha convertido en un potrero donde pastan vacas y caballos. Yo invitaría al ministro Emilio Silvestri que nos visite, que venga a la corporación municipal para que platiquemos de qué manera nos van a colaborar. Y también decíamos de Lindura Resort que el gobierno es el dueño del 49% de la inversión que hay ahí, que es de 2.400 millones de lempiras, y también está en problema al igual que otros resorts allá en Roatán. Ministro, buenos días. ¿Qué podemos decirle al pueblo hondureño de esto? Muy buenos días, gusto saludarte, Raúl, también a tus invitados. En primer lugar, Indura no está en Roatán, Indura está pues en la ciudad de Tela. Y el sector público, en base a un fideicomiso establecido hace muchos años, es poseedor del 48% nada más. Eso ya es un asunto, es manejado por una empresa que es del sector privado. En cuanto a lo que es promoción, este gobierno ha sido el gobierno que más ha invertido en promoción. Hemos tenido todos los años un crecimiento en cuanto a turistas. Ahí están los datos. Los datos son muy claros. Todos los datos de turismo están refrendados por lo que es la Organización Mundial de Turismo, porque Honduras es de los pocos países en el mundo que cuenta con lo que denominamos cuenta satélite. Esa cuenta satélite pues es manejado a través de la Organización Mundial de Turismo y el Banco Central de cada uno de los países que lo tienen. Ya los datos desde 2014 ha habido un constante crecimiento en cuanto a llegada de turistas extranjeros, a excepción del año 2015, que se emparejó, ahí están los números, pero el 2017, si exceptuamos el mes de diciembre,
que tuvimos pues una situación política que afectó la llegada de turistas al país, tanto diciembre y enero. El año pasado, 2017, fue uno de los mejores años. En cuanto a hoteles, realmente nos sorprende que digan que hay hoteles en quiebra. En Roatán los hoteles están arriba del 90% de ocupación promedio durante el año. Tela es una de las ciudades también con una alta ocupación durante todo el año. La Ceiba sí tenemos problemas, pero ya es un problema que es un poco complicado, más un problema que hay una percepción de inseguridad en la Ceiba, y se ha hecho mucho trabajo de promoción. El feriado agustino, gracias a Dios, fue un éxito en la Ceiba, pero la Ceiba sí es una situación compleja. Es tanto que en este momento el gobierno, con la colaboración de la Universidad de Harvard, está haciendo un diagnóstico y un plan estratégico puntualmente para la ciudad de La Ceiba. Copán, hemos tenido problemas en Copán con las carreteras. Ya esperamos que con lo que va a ser la nueva carretera ya de la entrada para Copán Ruinas, pues eso se pueda mejorar. Pero en sí el Banco Central hace un mes nos dio los datos de los primeros 3 trimestres del año, donde lo que es el sector de turismo, hoteles y restaurantes han tenido un crecimiento de 4.7%, o sea, 0.7 superior a lo que era los primeros 3 trimestres del año 2017. Estos datos ustedes los pueden ver dentro del portal del Banco Central. Ellos hacen mediciones puntuales, porque también hay que tomar en cuenta, Raúl, que el turismo anteriormente no se tomaba en cuenta el turismo nacional. Y me imagino pues don Carlos Montoya, que realmente lo felicito en el sentido de que maneja mucha información, pero la información más exacta es hablar con aquellos alcaldes de aquellos municipios que ahora se han incorporado al sector del turismo, que anteriormente no eran beneficiados del turismo. Eso pueden hablar en Esperanza, en Santa Rosa de Copán, en Trujillo, ahora con la construcción de la nueva carretera. Pueden hablar directamente ustedes con los hoteleros en ese sector, cómo realmente pasaron de una ocupación promedio de 35% anual, cerrando 2017 con más de 74%. Esos son los éxitos. Ahora el sur, ya con la nueva carretera. Y solo para don Carlos, sí hay un plan estratégico de turismo, don Carlos, que está desde el año 2011. Se está trabajando en este plan, se mantiene, solamente que se hizo una modificación también a trabajar en lo que es turismo interno, porque es muy difícil vender la imagen de un país cuando el mismo hondureño no conoce su país. Pero hemos ido trabajando también fortaleciendo el turismo interno. Hemos crecido en turismo interno en los últimos años arriba del 40%. Todo lo que ha sido feriado morazánico, que ha logrado también impulsar nuevos destinos del país. En este momento estamos ya en la creación del 4º distrito turístico del país, que ya incluye Cantarranas, la Vía San Antonio, San Antonio Oriente, la Vía San Francisco, Yuscarán, Tatumbla, Santa Lucía, Valle de Ángeles y la Vía San Juancito. Son comunidades que tienen una gran fortaleza, pero tal vez muchas veces no lo vamos a conocer por estar promoviendo en el exterior. En el exterior es bueno porque nos trae divisas. Sin embargo, tenemos que mantener una continuidad durante todo el año, y eso lo da el turismo interno. Si ustedes se fijan en México, el turismo interno en México representa el total de movilización en el país y en la entrada de derrama económica. El turismo interno en México representa más del 70% de lo que es la derrama económica proveniente del turismo, y solo el 30% viene del sector externo. El caso de Tela, Raúl, es un poco complejo porque el aeropuerto se construyó, pero también necesitamos un poco de iniciativa por parte de los alcaldes. Este es un trabajo de 3 grupos: sector privado, autoridades de gobierno central y autoridades locales. Con el alcalde anterior trabajábamos muy bien,
con el señor Mario Fuentes. Lastimosamente, el alcalde actual está sentado esperando que lo hagamos todo por parte del gobierno. Ellos también tienen responsabilidad. O sea, ustedes pueden ver los alcaldes del distrito de Los Lagos. Ahí están trabajando de la mano con nosotros. Los distritos Lenca Maya, trabajando de la mano. O sea, y eso es el... Ministro, por cuestión de tiempo, y ojalá que se pongan de acuerdo, porque ahí habló el alcalde, que esperan poder dialogar con usted. Y esto de Indura Beach, es cierto que hay posibilidades que cierre cuando tiene una buena parte el gobierno y la inversión ahí es multimillonaria. ¿Qué hay de eso? Brevemente, ministro, porque ya estamos casi cerrando el programa. Disculpa, no lo escuché, perdón. Que si va a ir a hablar con las autoridades de Tela, porque dicen ellos que quieren platicar con usted. Y segundo, ¿es cierto o no que hay problemas en Indura Beach que podría cerrar donde hay una inversión del gobierno y de la empresa privada millonaria? Indura es una situación compleja. Hemos estado reuniendo las últimas 3 semanas, un mes, trabajando con los representantes de la empresa privada, donde estamos buscando diferentes opciones. Realmente el modelo de Indura es un modelo complejo porque son muy pocas habitaciones que le pueden dar sostenibilidad en cuanto a flujo. En ese sentido, realmente es muy complejo. El ministro Eval Díaz, por parte del gobierno, es el que ha dirigido la parte del gobierno en estas negociaciones. La semana pasada tuvimos la última negociación el miércoles de la semana pasada. Esperamos esta semana, pues ellos ya presentaron una propuesta al gobierno. El gobierno lo va a analizar y va a ver qué posibilidades tenemos de apoyarlos. Pero también hay que entender que el sector privado tiene sus compromisos. El gobierno ahí puso toda la infraestructura, don Raúl. Puso la infraestructura, puso a la disposición también la tierra. Así que en ese sentido el gobierno ha cumplido con su parte en lo que es el proyecto Indura. Ahí tenemos que buscar. Ahora con respecto a Tela, con el aeropuerto, también tenemos que los hoteleros también de ahí tienen que poner de su parte en cuanto a generación de paquetes turísticos. O sea, es importante que entendamos que esto es un trabajo de 3, Raúl. Es muy difícil que el gobierno por sí solo pueda realmente hacer todo. En otros lugares estamos trabajando muy bien con la cuestión de los distritos y esperamos poder superar. Con el alcalde de Tela nosotros estamos a la orden, nos hemos reunido 2 veces con él. Parte de turismo, hicimos, digamos, el relleno sanitario nuevo para ellos, una inversión de más de 70 millones de lempiras y esperamos que ellos pongan su parte también en el cierre del otro. Esa es parte de las actividades. La parte de promoción también. Así que nosotros hacemos nuestra parte, Raúl, pero también necesitamos que los alcaldes también pongan su parte. Gracias al ministro Emilio Silvestre, ministro de Turismo. Una pausa y venimos al cierre con don Carlos Orbi Montoya y el abogado Fernando Anduray. Vamos a cerrar el programa. Don Fernando Anduray, ¿qué visualiza? Estamos en 19 de noviembre del 2018. ¿Qué visualiza para...? Así, cerquita, visualizo la convención del Partido Nacional para esta semana, ¿verdad? Vamos el viernes y sábado a Gracias Lempira. Lo digo esto para advertir que el discurso de la oposición política sigue siendo de señalar que todo está mal, o que nada sirve, que no funciona nada. Y los partidos de oposición están todavía sin un rumbo específico de cara a las próximas elecciones. Mientras nosotros estamos trabajando organizadamente con una visión de lo que va a hacer el Partido Nacional con su unidad. Estamos midiendo todos los riesgos de división, todos los riesgos del ejercicio de gobierno, toda la plataforma electoral, de administración electoral, la plataforma financiera. Estamos realmente tratando de que el Partido Nacional siga funcionando como una verdadera institución con todos los elementos necesarios para tener posibilidades de éxito en las próximas elecciones. Incluso la sucesión del presidente Juan Orlando Hernández para darle paso al nuevo candidato del Partido Nacional, que va a ser un tema bien sensible en el Partido Nacional. Estamos tratando de medir todos los riesgos, viendo todas las aristas para salir bien librados de esa campaña. Mientras eso sucede,
Al otro lado vemos una oposición política que viene a reclamar acuerdos políticos, pero están en una situación interna de confrontación. No sienten la confianza individual ningún partido de oposición de poderse enfrentar con éxito al Partido Nacional en las próximas elecciones. Persiste la idea de que la oposición dividida va a perder nuevamente las elecciones frente al Partido Nacional. Y los niveles de confrontación por la lucha por el liderazgo de la oposición han llegado a extremos muy fuertes. Gracias a Dios, la semana antepasada o la semana recién pasada ya quedó claro que el asunto del pretendido fraude electoral fue una invención de Mel Zelaya con sus estrategas. Han terminado declarando que efectivamente solo pudieron recaudar 15.000 actas electorales aproximadamente y que con esas 15.000 actas pretendían que se declarara electo a Narrala como presidente de la República sin que se contaran las otras 3.000 actas. Ese tema los ha tenido confrontados con acusaciones mutuas entre ellos, pero vale la pena que el pueblo hondureño ya se dio cuenta de esto, vio esta realidad, para que ese fantasma del fraude quedara enterrado ya prácticamente. Ahora vendrá lo que debe ser la reforma política, que para mí es absolutamente necesaria. Hay proyectos de reforma política, pero la división interna entre los partidos de oposición es un gran obstáculo para que podamos avanzar rápidamente en esto. En el Partido Liberal se mantiene una división. En el partido de Narrala no tiene partido, no tiene cómo influenciar en el Congreso, que es donde se toma finalmente la decisión. Y el Partido Libre de Mel Zelaya, que tiene una posición específica en el Congreso Nacional frente a los 61 diputados del Partido Nacional. Lo importante de esto es que ya hay visos, aquí hay gente que se asusta porque dijeron que el Partido Nacional con Mel tiene arreglos bajo la mesa, y los que se molestan son los que podrían no tener arreglos bajo la mesa con el Partido Nacional. Porque ¿qué preferirían Luis Zelaya y Narrala tener ellos ese arreglo? El asunto es que en el Congreso están representadas prácticamente todas las fuerzas políticas. Yo sí creo que va a haber un arreglo político. No podemos avanzar. Carlos, a los nacionalistas no nos interesa ir a otro proceso electoral caótico, con tanta duda como se generó. Hay cuestiones estructurales del registro de las personas y del propio Tribunal de Elecciones que tienen que ser revisadas, y para eso debe haber ese gran acuerdo en el Congreso Nacional. Por lo demás, la oposición va a continuar, Raúl, diciendo que el gobierno no sirve, que todo es malo, que no le funciona nada, que fracasó en todo, que los migrantes las caravanas son responsabilidad de ellos, que hay más muertos que antes en Honduras y que los tapamos, que la prensa está vendida. Van a seguir diciendo que no funciona el programa económico, que está fracasado todo. Ya lo dijeron en la campaña pasada y ganamos las elecciones. Siguen con el mismo discurso, siguen pidiendo constituyentes. El pueblo los va a volver a rechazar. Nosotros nos preparamos para las próximas elecciones y Juan Orlando Hernández tiene el apoyo absoluto, el respaldo absoluto del Partido Nacional, y estoy seguro que todos los sectores de la población que están trabajando en conjunto con los programas de gobierno están agradecidos de lo que está haciendo. Tarde o temprano vamos a tener los resultados que el pueblo anda buscando. Gracias, don Fernando. Bueno, don Carlos. Bueno, desgraciadamente el Partido Nacional ha sido una carga dolorosa para la sociedad hondureña. Siempre han usado el golpe de Estado, siempre han usado el contubernio con el ejército, siempre han usado la represión y al final siempre han terminado en gobiernos de alta corrupción. Así es que no es cierto que están empeñados en reformas electorales, sino que la presión internacional los está obligando a hacer algunas reformas. Pero la reforma más importante, la reforma más transparente, es ir a la segunda vuelta para que hayan gobiernos legítimos y legitimados por la mayoría del pueblo. Quiero decirle al ministro que lo felicito por no conocer Honduras. No conoce Honduras. La carretera que va del Ojo de Agua a la Villa de San Francisco está destruida. ¿Cómo puede hablar de circuito turístico ahí? ¡Destruida! Ahorita en diciembre viene la licitación para la carretera que va de la Villa de San Francisco a Talanga, destruida, totalmente destruida.
La carretera que va de Valle de Ángeles a Cantarranas, destruida, totalmente destruida. La carretera que va de Tegucigalpa. ¿Tiene alguna haciendita por ahí usted, no? Yo tengo una hacienda en Talán. Bueno, está claro. Que va, la salida, los 5 kilómetros de salida siguen siendo un cuello de botella terrible en esa carretera. La carretera Tegucigalpa-Valle de Ángeles, pasando por Santa Lucía, no está marcada. Llueve bastante en esa zona, se provocan enormes accidentes. Se llaman centros turísticos, pero no tienen ni la viabilidad adecuada ni las demás condiciones adecuadas. Una de las razones por la quiebra de los hoteles es la inseguridad del país, pero la otra es los altos costos de energía. No aguanta la hotelería pagar esas enormes facturas de hotelería, como no aguanta la pequeña empresa ni la gran empresa. El corazón de Honduras es la energía eléctrica y la han entregado, la han privatizado y la han endeudado y han destruido el país. Así es que, mi querido amigo, no solo basta que usted tenga esa buena intención de aceptar la segunda vuelta. Su partido tiene que declarar público. Los diputados no es una instancia valedera porque ellos ya perdieron la legitimidad de ser representantes del pueblo a recetarse una autoprotección ante la alta corrupción de los fondos departamentales al aumentarse los sueldos y además ahora a volverse a incrementar los fondos departamentales en un país en crisis para usarlos en campaña política. Se quieren reelegir. Constituyente. Se quieren reelegir. Tenemos que organizar el país de nuevo. Si seguimos en esto, ni usted, ni yo, ni nuestra familia, ni la familia de los hondureños vamos a encontrar la solución de Honduras. Siempre estará cuestionada la autoridad y la corrupción seguirá campeando contra incluso la voluntad que pudiera tener un jefe de Estado. Juan Carlos, gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes, les deseo una buena semana. Sigan con nosotros aquí en Canal 11. Buen día.